Bien, buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por participar en este encuentro sobre el interés superior del niño y la guía de aplicación. Antes que nada, queríamos aclarar algunas cuestiones y es que, más bien tipo de encuadre, diría yo, ¿sí? Esta actividad se va a grabar, así que luego la vamos a poder subir a la página, al canal de YouTube del CIPIAB, así que en unos días van a poder tenerla, ¿sí? Es importante que todas y todas, por favor, tengan los micrófonos apagados, ¿sí? Porque quienes tienen el micrófono prendido aparecen en pantalla y no es la idea, ¿sí? Y lo otro que queríamos plantearles es que las consultas que nos quieran hacer vayan al apartado que está debajo, ¿sí? Que dice preguntas y respuestas, y a través de allí nos las hagan llegar para que luego las panelistas puedan responder a las dudas. Y lo último, antes de darle paso para la presentación del equipo de panelistas, aclararles, pedirles en realidad que tengan el celular a mano, ¿tá? Porque se va a hacer un ejercicio, ¿sí? Con esto de Mentimeter, ¿tá? Que es esta aplicación que va a haber un código QR que van a tener que escanear, como escaneamos todos los códigos QR, para luego participar en la actividad que se va a proponer. Bien, sin más, dejo la palabra a Marilena para la presentación. Está sin micrófono. Está sin micrófono, Marilena. Bueno, buenos días a todos. Como CIPIA, una vez más, encontrarnos con todos los técnicos o casi todos los técnicos del país. Tenemos más de 400 personas hoy que están participando. Para nosotros, esta iniciativa que estuvo UNICEF y que debemos agradecer, y también agradecer hoy que estén Stephanie y que estén Esther Valenzuela en esta conferencia, para nosotros es muy importante porque el interés superior del niño debe ser en realidad un marco conceptual que nos atraviese a cada uno de lo que atendemos niños, niñas y adolescentes, que no solo es en el ámbito de la justicia, sino también presente el interés superior del niño en todas las acciones que hacemos cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, y más cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados. Para no demorarlos más, vamos a iniciar la conferencia. Un agradecimiento al Instituto Interamericano del Niño, que siempre nos da soporte, y hablar a UNICEF por la iniciativa de haber hecho esta guía que es en el marco del sistema de justicia, pero que en definitiva nos compete a todos. Muchas gracias también a las conferencistas por estar hoy en esta jornada. Bueno, lo primero es agradecer a CIPIAP y en el fondo el haber tenido el interés de realizar esta capacitación que esperamos sea muy útil. Y por si UNICEF, espérenme un segundito que se me cayó se me cayó el monitor. Y por cierto, UNICEF, que sin ellos en el fondo nada de esto sería posible. Eh, Vamos a empezar esta capacitación o clase sobre el interés superior, que como también dijo María Elena Mizrahi, tiene que ver en el fondo con la aplicación del interés superior y que logren comprender que el interés superior no es un concepto abstracto, sino que la idea es que logremos aterrizarlo, logremos anclarlo al quehacer que cada uno de ustedes hace en el día a día en su trabajo. Entonces, voy a compartir, me avisan si se ve, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero es comentarles que los contenidos que vamos a ver hoy día, algunos más brevemente y en otros nos vamos a enfocar más. En primer lugar, vamos a ver a fondo qué significa el enfoque de derechos del niño, insisto, no desde lo conceptual, sino desde la mirada, la perspectiva que ustedes tienen que tener en cada uno de los casos de manera específica, ¿ya? Lo segundo es que ustedes tienen la guía y esta guía que fue construida, co-construida por un equipo interdisciplinario en el cual estuvo Estefanía, estuve yo, hubo abogadas,
juezas y también una profesional del mundo psicosocial, porque la idea era precisamente entregar un instrumento y una herramienta integral, interdisciplinaria, que además le sirviera, en el fondo, a todos los profesionales. Entonces, esa guía posee varios elementos, que los vamos a ver después. Sin embargo, por temas de tiempo, vamos a hacer un foco en algunos de estos elementos en que nos han comentado, en el fondo, en que existe mayor duda y necesidad de profundizar, que es opinión, edad, madurez y desarrollo, afectación, impacto del tiempo en los niños y el entorno familiar y, por supuesto, su contexto. En tercer lugar, vamos a abordar la metodología, que es como un poco el corazón de la guía, de cómo podemos aplicar el interés superior en el caso concreto, que es lo que nos importa, ¿ya? Y ahí, en fondo, vamos a ver brevemente una mecánica para efectos de esta aplicación. Y por supuesto, vamos a finalizar en un ejercicio reflexivo de alguno de los casos, o similar a los casos que ustedes ven en el día a día, de cómo es factible determinar el interés superior de una manera concreta, ¿ya? Que es lo que finalmente se necesita. Dicho eso, y enfocándonos en el primer contenido que tiene que ver con enfoques de derecho, eh, para ir en el fondo en términos generales, es importante que ustedes sepan que una vez que se dicta la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, siempre se dice que hay un cambio de paradigma en que el niño de ser un objeto pasa a ser un sujeto de derecho, pero lo más importante, en el fondo, además de concebir al niño como sujeto de derecho, es un poco lo que está detrás, ¿ya? Y lo que está detrás es abandonar esta idea, que además todavía persiste, no solo en el Uruguay, sino que a nivel internacional, de ver al niño, niña o adolescente desde sus necesidades, ¿ya? Y no desde sus derechos. Y acá pongo el ejemplo de que en general vemos si está cubierto las necesidades del niño, si tiene techo, comida, abrigo, y le hacemos un check, en vez de reconocerlo en el fondo como sujeto de derecho y pensar que ese niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado, tiene derecho a un acceso a la educación, tiene derecho a acceso a la salud, y por ende, en el fondo, la visión va a ser distinta, ¿ya? Y esto obviamente va a impactar, ¿ya? Este tránsito que debemos hacer en esta mirada de las necesidades o de las solas necesidades a una visión desde los derechos va a impactar en el interés superior de ese niño, niña y adolescente. Voy a hacer un alcance previo y es que voy a tratar en lo posible de hablar de niño, niña y adolescente para un poco cubrir todo y visibilizar obviamente las distintas etapas de la niñez y adolescencia y también género niño y niña, pero en algunos minutos, por temas de tiempo, me voy a referir solamente a interés superior del niño, derecho del niño. Bueno, dicho eso, este tránsito de las necesidades de los derechos implica precisamente lo que estábamos hablando, el ver al niño como sujeto de derecho y tiene, en el fondo, y se traduce, ¿ya? En la necesidad de determinar su interés superior, ¿ya? Ahora, lo que hablábamos del interés superior es un concepto que por mucho tiempo ha sido abstracto, que por mucho tiempo se ha entendido que de alguna manera entrega autoridad o valida la autoridad. O sea, si eh, una autoridad judicial, por ejemplo, toma una decisión y dice en conformidad al interés superior del niño, es como una palabra mágica que valida ya la decisión que sea. Eh, y de alguna manera, y esto no es juzgar en el fondo el actuar de las autoridades a nivel internacional que toman decisiones respecto a los niños, pero era difícil hacerlo distinto porque no existía una metodología que hiciera un anclaje de cómo vamos a determinar el interés en el caso concreto, ¿ya? La observación general del Comité de Derechos del Niño de alguna manera hace un acercamiento a eso, establece elementos y ahora en el fondo este trabajo que ha hecho Uruguay con Poder Judicial y ¿cómo se llama? Y UNICEF es sumamente virtuoso porque entrega una herramienta para que ustedes puedan determinar el interés superior. Ahora, el punto es, si entendemos que este interés superior del niño es fundamental,
si entendemos que tiene que ser la consideración primordial, como lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia, cuando si uno revisa todo lo que se refiere a niñez y adolescencia, eh, ¿quién lo tiene que determinar? ¿Solo los jueces? Eh, ¿Solo las autoridades administrativas? Y la respuesta es no. La respuesta es que el interés superior debe y puede ser determinado por todos aquellos que adopten decisiones que impacten en un niño, niña o adolescente, ¿ya? Y eso los involucra a ustedes. Los involucra a ustedes en el trabajo, en el fondo, que hacen en el día a día. Porque permanentemente están tomando decisiones, ¿ya? Respecto a mejor qué programar, a qué tipo de intervención realizar, a qué tipo de tratamiento médico incorporar al niño, a qué tipo de fórmula de educación o si necesita ciertos apoyos, etcétera. Por lo tanto, en el fondo piensen, los invito, los convoco en el fondo a hacer esa reflexión de cuántas decisiones, ¿ya? Respecto del caso de un niño que ustedes llevan desde su eh, disciplina, ustedes están tomando en una semana, en un mes, en un día, y eso, en el fondo, obviamente, cada una de esas decisiones tiene impacto en la vida de los niños. Lo otro importante, ya despejado el hecho de quién determina, y esto señalado en el fondo que los involucra a ustedes, es señalar que eh, lo que se debe hacer es determinar primero el interés superior del niño y luego adoptar la decisión en conformidad a ese interés. No es al revés. No es yo adopto la decisión y luego en el fondo voy a buscar argumentos o voy a buscar ideas para fundamentar esa decisión, en el fondo, en base al interés superior, porque no tendría ninguna lógica, ¿ya? La lógica es, yo, en el fondo, reviso el caso, analizo el caso, reviso los elementos que vamos a ver a continuación y pondero y determino cuál es el interés superior del niño en específico en ese caso, ¿ya? Eh, por lo tanto, esto es fundamental, es trascendental en la práctica. Y lo otro es que no hay un interés superior en el fondo general, ¿ya? No es factible eso. Incluso uno podría señalar que, lo vamos a ver a propósito de evolución de facultades, tampoco hay un interés superior respecto del niño, respecto del ejercicio de todos los derechos, ¿ya? Porque en algunas situaciones el interés superior del niño respecto a ese caso va a involucrar, en el fondo, algunos temas y en otras situaciones respecto del mismo niño va a involucrar otros elementos que en el fondo hay que ponderar. Por lo tanto, el interés superior, en el fondo, la determinación del interés superior del niño es respecto de cada niño en específico y también respecto a la situación de ese niño en específico, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio de determinación, en el fondo, es crucial no hacerlo una sola vez, ¿ya? Sino que, en el fondo, hacerlo cada vez que se adopta una decisión. O, por ejemplo, el interés superior de un niño a los 4 años respecto de un tema en específico va a ser A, pero a lo mejor el interés superior de ese mismo niño a los 12, ¿ya? Va a ser B. Y como sabemos que los temas de familia, en el fondo entran en circuitos que toman tiempo, después ya Fefi se va a referir a un elemento que es súper trascendental, que tiene que ver con la afectación del tiempo, es importante, en el fondo, ir verificando ese interés superior durante en el fondo, como la existencia de este caso en el tiempo. Por lo tanto, esto es esencial. Enfoque de derechos, no de necesidades. Yo al niño lo miro desde sus derechos. En segundo lugar, pensar en que las decisiones que se adoptan, en fondo no se adoptan solo en sede judicial, sino que se adoptan en todos los planos. De hecho, la convención habla de familia, habla de sociedad, habla de Estado, ¿ya? Ustedes son parte del Estado o de organismos que pertenecen al Estado o partes de organizaciones civiles, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, el mandato de determinar el interés superior también es para ustedes. Y lo otro es esta determinación que les hablaba en el caso concreto respecto del niño concreto en el minuto concreto. Dicho eso, si ustedes ven la guía, y tal como les decía,
por tiempo, en el fondo, con FEFICRIC quisimos privilegiar las necesidades que nos plantearon desde la organización. Existen varios elementos. Después los vamos a reiterar. Eh, Está el elemento cuidado, seguridad y protección, que no es casual, que en el fondo sea el primero en la guía. No es que haya un orden jerárquico en los elementos, pero el elemento cuidado, seguridad y protección en el fondo es importante para efectos de si el niño está en riesgo, si el niño está en peligro, ¿ya? Obviamente hay que tomar decisiones inmediatas. Luego está entorno familiar y contexto, ¿ya? Que es esencial para efectos de el ejercicio del derecho a vivir en familia, y que, como sabemos, la separación tiene que ser de última ratio. Está la opinión o punto de vista del niño, y les vamos a explicar cuál es la diferencia, que el niño expresa. Está la edad, madurez y desarrollo. Está la identidad del niño, ¿ya? Que no solamente se vincula a características de un solo tipo, no solamente se vincula a, por ejemplo, a características de la etnia a la cual ¿cómo se llama? Pertenece, sino que también a características que tengan que ver con género, con sexo, o a características en el fondo que tengan que ver con su pertenencia a una determinada familia. O sea, en el fondo tiene que ver con las características particulares de cada niño, niña o adolescente. Lo otro son situaciones de mayor vulnerabilidad y desventaja. Sabemos que los niños, o la etapa, en el fondo, de la niñez y adolescencia, yo en el fondo creo que es bueno poner esa visión, porque sabemos que los niños son personas, ¿ya? Y que no son igual que un adulto, son personas que están transitando por una etapa de mayor vulnerabilidad, ¿ya? Que en la niñez y adolescencia, por lo tanto, requieren de una protección basal, no una protección tutelar, sino que una protección basal que garantice su interés superior. Pero dentro de estos niños hay niños con mayores desventajas o desventajas estructurales históricas. Y por ende, en el fondo es importante identificarlos para efectos de luego adoptar medidas, ¿ya? Que en el fondo logren una protección reforzada. Luego tenemos salud biopsicosocial, que en el fondo incluye todos los aspectos de la salud. Tenemos educación, tenemos la necesidad de estabilidad del niño o adolescente, las soluciones que se adopten, ¿ya? Este es un elemento bien importante, porque muchas veces cuando hay como un empate entre la situación del niño, ambos padres tienen habilidades parentales y marentales, en el fondo en ambas familias las cosas están ok, ¿por dónde nos inclinamos? Bueno, la necesidad de estabilidad es un tema. Afectación e impacto del niño en el tiempo, al cual se va a referir luego mi compañera, vivienda, medio ambiente y cualquier otro elemento que resulte. Estos elementos no son taxativos. Puede ser que en un caso específico surja algún otro elemento que van a tener que, en el fondo, ponderar. Me voy a referir, como les dije, vamos a hacer un foco en algunos de estos elementos, opinión. Y aquí, antes de entrar propiamente tal en el tema, señalar que esta guía, y que es bien pionera en ese asunto, y en eso agradezco a UNICEF que dio la posibilidad de hacerlo. Esta guía incluyó, en el fondo, la participación de adolescentes. Y eso fue no solamente un tema cosmético, de cómo cumplir con la idea de escuchar a los adolescentes, en el fondo, qué opinaban de este instrumento, sino que recogió temas que para nosotros, adultos, en el fondo no habían sido temas, como por ejemplo el tema medioambiental, ¿ya? En el fondo, no, por lo menos en mi generación, recientemente, no era un tema, y para ellos era un tema que era importante. Hablaron más bien de cambio climático, en circunstancias en que se adopten decisiones que tal vez es bueno, en el fondo, tenerlo a la vista. También agregaron vivienda, y respecto a salud, que nosotros lo teníamos como salud mental y física, ellos agregaron, imagínense, el concepto de salud biopsicosocial, lo habían aprendido en el colegio, les hacía mucho más sentido y lo incorporaban. Por lo tanto, con esto quiero transmitirles que escuchar al niño no solamente, en el fondo, tiene el tema de que ejerzan un derecho, sino que muchas veces es un aporte, en el fondo, que es bien fundamental. Vamos con respecto a la opinión. Lo primero es que el niño, niña o adolescente tiene que ser escuchado en todas las instancias donde se adopten decisiones.
Y ahí yo creo que es importante señalarles que este es un derecho, ¿ya? Es un derecho a ser oído, es un derecho a ser escuchado por quienes adoptan decisiones que les afectan, ¿ya? Por lo tanto, el niño no solo tiene que ser escuchado, que es un deber, en tribunales por el juez que va a tomar la decisión, no solo tiene que ser escuchado por el abogado o defensor que lleve su causa, quien va a tener que construir su estrategia jurídica o psicosociojurídica, como a mí me gusta llamarla, porque tiene que ser una estrategia integral, interdisciplinaria, eh, sino que también por todos los funcionarios del sistema. Ustedes son parte de un sistema de protección integral, ¿ya? Y por ende, en el fondo, por ser parte de este sistema, toman decisiones que afectan a los niños y por ende, en el fondo, hay una obligación de escucharlos, ¿ya? Porque este es un derecho. Distinto es, y luego se lo voy a explicar, el derecho a ser oído con qué vamos a hacer con esa opinión, ¿ya? ¿Cómo vamos a evaluar esa opinión, ¿ya? ¿Cómo la vamos a ponderar, ¿ya? Y yo siempre digo, fondo, que no es que uno tenga que hacer lo que el niño diga, ¿ya? Sino que eso se evalúa junto con los otros elementos, pero el ejercicio de escucharlo, ¿ya? Y el ejercicio del derecho a ser oído, eso es inclaudicable, siempre. Y les digo, llevo más de una década de ejercicio en Chile como abogada de niños, y yo creo que solo un par de veces, en fondo, eh, me han transmitido cuestiones que uno podría decir, en el fondo, ok, esto de alguna manera no se condice con su interés superior o lo contradice. Han sido 2 o 3 casos muy excepcionales, de más de 200 causas que llevo en el cuerpo, pero en general, en el fondo, son súper razonables en lo que plantean. Dicho eso, es el derecho a ser oído es un derecho, por lo tanto, hay un derecho a ejercer el derecho. Si el niño no quiere, en el fondo, hablar, eh, por cierto, hay que averiguar si hay algo más ahí, si hay temas, en el fondo, de trauma complejo, si es que está siendo inoculado por algún adulto, no sé qué, pero hay veces que efectivamente el niño no quiere hablar. Bueno, está en su derecho. Lo segundo importante es que, en general, y esto es un mal más bien de los abogados y también del mundo más judicial, es que se confunde lo que es opinión con medio de prueba o testimonio, ¿ya? Y son cosas distintas. Lo testimonial o el medio de prueba o la evidencia, en el fondo va por otro carril. Escuchar al niño, en el fondo, tiene que ver precisamente con conocer, en el fondo, cuál es su opinión. Y acá una distinción bien breve. Cuando hablamos de opinión es porque ha habido como un proceso reflexivo mayor. Cuando hablamos de interés manifiesto o ¿cómo se llama?, de manifestación de voluntad, en el fondo posee un nivel de reflexión menor. En ambos casos, esa opinión por quien es conocida, en el fondo en el caso de los defensores o de otros, tiene que ser en el fondo comunicada a quien adopte la decisión. Y si la reciben directamente, en el fondo lo que se hace ahí es ponderarla de acuerdo con los otros elementos. ¿Ya? No es que en el caso que el niño solamente, niño de 4 años, tenga una manifestación de voluntad sin poder justificar o sin evidenciar un proceso reflectivo, no se le vaya a escuchar, ¿ya? De hecho, el Comité de Derechos del Niño ha dicho, cuando no se deben hacer excepciones respecto a niños muy pequeños o incluso a niños o niñas, adolescentes en situación de discapacidad. Eh, lo otro es que, y acá voy a explicar, el derecho a ser oído es un derecho que es inclaudicable y la opinión, en el fondo, una vez que el niño lo dijo, sea la opinión, el interés manifiesto o la expresión de voluntad, luego se va a evaluar con otros elementos, ¿ya? Y eso, en el fondo, va a dar lugar a determinar el interés superior, porque tal como les mostré, denme un segundo, en la tablita de elementos, la opinión o punto de vista del niño, en el fondo, es otro elemento que va a tener que ser ponderado con los otros elementos que sean determinados como pertinentes. Eh, Tal como les dije, en el fondo, esta distinción entre opinión y el interés superior, acá, en el fondo, muchas veces se señala que lo que se tiene que defender siempre, y esto un poco redunda en lo que acabo de explicar,
es el interés manifiesto o la opinión del niño. Sin embargo, a veces esa opinión o ese interés manifiesto puede estar inoculado por algunos de los padres, puede en el fondo no existir, ¿ya? Porque, no sé, niño con secuestro internacional o niño en el fondo que no es habido, ¿cómo voy a conocer yo su opinión o su interés? O puede tratarse de un gurice, acá en Chile le decimos guagua, en el fondo recién nacido, en que, de verdad, ni con el mayor de los esfuerzos, con 2 días o 3 días de nacido, es posible obtener su opinión e interés manifiesto. En esos casos, obviamente, vamos a construir el interés superior cuando sin esa opinión, ¿ya? Y lo otro que es bien importante, en el fondo, tener en cuenta es, para ponderar esta opinión o interés manifiesto, es su edad y madurez y además evolución de facultades, que es distinto. Porque esto no significa que el interés de un niño de 4 años no tenga ningún valor, ¿ya? Sino que en el fondo lo vamos a evaluar de acuerdo, en fondo, a cómo en relación a los derechos que tiene que ejercer se vincula en fondo, esa evolución de facultades. Y acá a mí me encanta esta pintura eh, porque cuando muestra a niños de distintas como edades en distintas como acciones, además uno, en el fondo como el de la más derecha, como un poco más, se ve como más dependiente de la mamá, otro más autónomo, y no necesariamente depende de la edad del niño. En general, y no me voy a explayar en esto, las legislaciones ocupan edad y madurez, eh, y claro, a veces debe ser edad, otras veces madurez. Eh, es muy complejo en el fondo evaluarlo conjuntamente, pero la idea, efectivamente, y este es un elemento importante, y esto no solamente en Uruguay, insisto, en todos los países en los cuales he trabajado, eh, la determinación de la edad y madurez, en el fondo, o de la evolución de facultades, porque la evolución de facultades se vincula directamente al ejercicio de derechos. Y al tiro le hago la distinción. Un niño de 8 años ya puede perfectamente, en el fondo, expresar su opinión y fundamentarla de que quiere pertenecer a un movimiento de scout, ¿ya? O quiere estar entre los representantes delegados de curso, no sé cómo se llama en Uruguay, consejo de curso. Y si uno evalúa su edad y madurez, está perfecta, a su edad corresponde, eh, y la evolución de sus facultades para ejercer en el fondo este derecho de asociación o este derecho de libertad de expresión respecto a estos temas, también en el fondo posibilita este ejercicio de los derechos que le estoy señalando. Sin embargo, convengamos que el mismo niño, 8 años, que tiene edad y madurez suficiente, no tiene la edad, madurez ni la evolución de facultades para ejercer otro tipo de derecho. Que, no, hecho, ¿ya? Esther, se te congela un poco la imagen y la voz. Quizás si sacas la cámara y dejas solo con voz, se pueda recibir mejor. ¿Está escuchando Ahora sí te escuchamos, pero se corta un poquito. bien? ¿Sí? Le doy la palabra a Fefi. Perfecto. Bueno, y un poco continuando, que ahí, continuando que aparte me vino bien el espacio donde te quedaste en el ejemplo, un poco, otro de los elementos a tener en cuenta es esto que está muy relacionado con analizar la madurez, ¿no? Es la afectación y el impacto del tiempo. Y es como, se puede plantear como algo muy genérico, pero la idea es traer este elemento al trabajo del día a día en lo que tiene que ver con la relación a niños, niñas y adolescentes. Entonces se parte de la base de este entendimiento de que tanto los niños, niñas y adolescentes como los adultos, dependiendo del estado de desarrollo en el que nos encontremos, percibimos el tiempo de manera diferente.
esto se relaciona un poco al proceso cognitivo y lo que se plantea, lo que plantean ciertos autores es que los niños, niñas y adolescentes no tienen una percepción clara de como en línea de tiempo y de su continuidad. Está más relacionado a sus momentos de rutina, ¿no? Entonces, siempre que tienen que pasar a formar parte de un proceso, ya sea administrativo o judicial, esto implica como una salida de esa rutina y las demoras o los tiempos de espera, que son muy parte de todos estos procedimientos, que intentan venir como una especie de solución y reparación o de prevención a veces, pueden generar una afectación en los niños, niñas y adolescentes que de no ser conscientes y de no considerarlo, genere un estrés incluso mayor que se sume al daño que está dando espacio a esta iniciación de un proceso. Entonces, ahí hay como diferentes aspectos a considerar y un poco hay como algunos estudios que probablemente en temas más psicológicos ustedes tengan más entendimiento que nosotros, y eso, algunas cosas son tomadas en cuenta también desde lo legal, pero básicamente, ¿qué se puede hacer para disminuir esta afectación? Porque lo primero que podríamos decir es, bueno, si los procesos demoran, y muchas veces está fuera de nuestro alcance como técnicos de qué podemos hacer, pero bueno, hay ciertas cosas que parecería que tienden a disminuir esta afectación. Y bueno, está un poco relacionado al control y la atención, ¿no? Entonces hay diferentes momentos en los que podemos considerar este transcurso de afectación del tiempo. Y obviamente lo podemos relacionar más a los momentos procesales como a otros tipos de momentos. En los momentos procesales, por ejemplo, cuando cuando se detecta, si estamos hablando de actuar siempre con la mayor celeridad, tanto al momento de la denuncia o a la hora de que se pueda aportar una prueba, porque ustedes van a ser los que estén en más conocimiento de la situación de niño y se necesita un informe también, cuanto más eficiente y rápido se pueda generar todo este tipo de aspectos, va a disminuir esa demora o esa espera. Pero también hay toda una parte relacionada a la información que tengan los niños, niñas, adolescentes respecto a las instancias que se vienen en el proceso y qué tan informados estén en relación a lo que pueden esperar, para que esa incertidumbre relacionada a la espera y a ese pasaje del tiempo, que muchas veces, y cuanto más chicos, peor, en el sentido de que está más relacionado al estado emocional, que a lo que es el real pasaje del tiempo en relación a la unidad de medida que utilizamos los adultos. Entonces, esto se puede generar a que demoras prolongadas, que estén relacionadas a temas más angustiosos, generen mayor estrés que a veces una demora o una espera que esté pensada también en, bueno, ¿en dónde se está dando esa espera? ¿Cómo es el espacio? ¿Está informado el niño de qué está esperando? O no tener esa sensación constante de incertidumbre. Entonces el Comité de Derechos del Niño incluso consideró que esta percepción del tiempo es una garantía y una salvaguardia. Y considerarla es parte de la determinación del interés superior del niño, es un elemento más a tener en cuenta a la hora de establecer e intentar determinar este principio rector del que estamos conversando. Teniendo en cuenta esta diferente percepción del tiempo, esta posibilidad de que la demora sea también, parezca más larga, más angustiosa, la importancia del estado emocional donde se está dando la espera, qué información se tiene, qué tipo de control podemos proporcionar de esa manera, e incluso también relacionado a la memoria, porque cada vez que somos más grandes, a veces los eventos icónicos e históricos son menores, esos son los que generan como un parate en la memoria, que puede a veces también estar relacionado a más temas de trauma. Entonces, todas estas medidas que se puedan tomar, no solo en relación a la celeridad, sino también al acompañamiento y a la información sobre tener en cuenta esta afectación del tiempo a la hora de pensar la estrategia y el paso a paso de cada proceso, puede ayudar a esta afectación por sensación de inseguridad y abandono que incluso a uno a veces le pesa cuando tiene algo pendiente de hacer, imaginarlo en esta diferente percepción. Entonces sí hay diferentes momentos y nos podemos hacer ciertas preguntas, y ahí te voy a pedir, Esther, para pasar a la próxima slide, que están más claras. Podemos hacernos diferentes preguntas guías. ¿Está siendo el proceso lo suficientemente ágil? Y cuando hablamos de proceso, no solo desde el proceso judicial, sino también previamente. ¿Se conoce y se informaron los tiempos de espera? ¿Dónde y cómo se está dando la espera? ¿Se está considerando cómo afecta al niño el transcurso del tiempo, tanto de lo que está sucediendo como de las medidas que se están proponiendo, las medidas que son cautelares o incluso algunas medidas que impliquen la supuesta resolución de ese conflicto?
¿Cómo se puede lograr la mayor celeridad en el proceso? ¿Se conoce en qué estado está? ¿Está trancado? ¿Se sabe dónde o con quién? Es necesario conocer nuevamente la opinión del niño, y esto relacionado al primero de los elementos que estaba comentando recién Esther, y esta cambió con el transcurso del tiempo, o bien, si ha pasado el tiempo, se plantean nuevos temas que deban ser consultados en consideración de esta evolución, o incluso, si nos ponemos a evaluar las medidas, si se tuvo que proceder, y ahora vamos a ingresar, y esto un poco me da relación al próximo elemento, si hay una situación de separación familiar o se está evaluando esto, o si se está trabajando con la familia, ¿se ha vuelto a evaluar la medida? ¿Se ha generado un monitoreo de esa medida? Entonces, hay diferentes momentos también, no solo durante el proceso, sino luego de la finalización, donde se resolvió algo, en donde el tiempo pasa a ser importante de vuelta por la evaluación y la consideración de estas medidas. La idea es que siempre la separación familiar sea de última ratio, y lo vamos a ver a continuación, pero en el caso de que se plantee, se ha vuelto a evaluar, se está haciendo un trabajo con las familias, se está en constante monitoreo y atención de eso, no como un hito dentro del proceso, clausura y no seguimiento, porque muchas veces, teniendo en cuenta cómo se dan los procesos judiciales, eso luego de resuelto se puede quedar ahí nomás, y las personas que están en contacto con ese entorno familiar son las que terminan siendo las fundamentales para esa evaluación, e incluso en el último escenario en el que se procediera en una situación, por ejemplo, de institucionalización, se está también teniendo en cuenta el pasaje del tiempo, cómo ha sido, o sea, cuál ha sido la evolución también de ese niño, niña, adolescente en esa situación, y para eso ingresamos a continuación en el próximo elemento que es entorno familiar y contexto. Pero cerrando lo que es afectación y tiempo, es esta idea constante de un elemento que somos todos conscientes con la afectación del paso del tiempo, pero desde mi rol, ¿cómo puedo tener en cuenta este elemento a la hora de la estrategia de las acciones que voy a llevar a cabo, desde el acompañamiento, desde la información, desde los diferentes momentos en los que se puede actuar o en los que se puede visualizar que algo no está actuando de la manera tal que se está generando una demora? Entonces, ser consciente de estas posibles demoras y esta afectación del niño, niña, adolescente en relación a esta demora que puede ser más grave a la hora de verlo desde una óptica de niño, niña, adolescente. Es parte también considerar todos estos aspectos, y luego, cuando ya está la medida, su evaluación y monitoreo y constante evaluación en relación al paso del tiempo, considerar todo este elemento es parte también fundamental a la hora de tener en cuenta el interés superior del niño, niña, adolescente. Y conectando ahora sí con la familiar, entorno familiar y contexto. Otro elemento más a considerar, en el sentido de que, bueno, la familia, la Convención de Derechos del Niño, bueno, la importancia de la familia, resaltarla podría parecer como de sentido común, pero tanto la Convención de Derechos del Niño como el Comité, y también lo tenemos recogido en nuestra Constitución y también en el CNA, pero se plantea como un grupo fundamental de la sociedad y como el medio natural para el crecimiento y el bienestar y protección de todos sus miembros, pero particularmente de los niños, niñas y adolescentes, que deben recibir esta protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente su desarrollo y sus futuras responsabilidades. Pero hablamos de entorno familiar y contexto como un único elemento por varios aspectos. Cuando estamos trabajando para determinar cuál es el interés superior del niño, se debe considerar el entorno familiar y evaluar prioritariamente los niveles de tanto los lazos que tiene el niño y adolescente con los diferentes miembros, los miembros más directos, pero también miembros de familia que pueden ser un poco más lejanos y que pueden ser muy útiles a la hora de evaluar ciertas alternativas. Y también el niño en su contexto, el contexto familiar básicamente, y eso lo vamos a ver ahora a continuación. La importancia de tener conocimiento de este entorno familiar y contexto puede permitir fortalecer el rol protector que el entorno familiar y contexto presente para proteger al niño, niña o adolescente. Incluso cuando a veces en ese entorno familiar y contexto se visualicen algunas problemáticas que estén dando espacio a la iniciación de algún proceso. Entonces, cuando hablamos de evaluar el entorno familiar, hablamos básicamente de considerar de forma integral el entorno familiar y estos diferentes lazos, tanto entre el niño y adolescente con los adultos que estén a su alrededor y
también los lazos entre los diferentes miembros de la familia y el entorno comunitario a la hora de tomar decisiones. Y diferentes tipos de decisiones, no simplemente la decisión última judicial, sino las decisiones sobre lo que se va a informar, cuál puede ser la mejor estrategia, y todo lo que hay entre medio de las diferentes alternativas, que muchas veces, sin un conocimiento del entorno familiar y comunitario, se disminuyen las alternativas a las posibles consecuencias que implican una separación y una institucionalización. O sea, el conocimiento del entorno familiar y del contexto muchas veces nos puede dar los grises que necesitamos para evitar la institucionalización. Entonces hay diferentes aspectos que se pueden evaluar. Sí se puede evaluar, obviamente, y teniendo en cuenta el primero de los elementos, que también lo mencionaba hace un ratito Esther, y lo podemos seguir conversando, si hay situaciones que si el niño o niña adolescente está expuesto a cualquier tipo de riesgo o violencia, ya sea física, psicológica, negligencia, pero lo importante también de evaluar el apego y los lazos afectivos, cómo se manifiestan estos lazos emocionales, no simplemente tener en cuenta el acceso obviamente a derechos económicos, sociales y culturales, pero también en relación a lo que es seguridad emocional, pero no solo en relación a los familiares directos, sino también al vínculo del entorno familiar y el conocimiento de la familia más alejada y de la importancia del contexto social y comunitario. ¿Por qué? Porque también esto puede ser información muy útil para el operador judicial que no conoce el barrio, o no conoce lo que implica la diferencia entre vivir en ciudad o vivir en ciudad del interior o vivir en zona rural, y que puede ser también de una afectación y desarraigo a la hora de evaluar una medida que quizás no implique una institucionalización, pero implique una movilización del niño o niña adolescente que le genere incluso más estrés porque pierde su contacto comunitario. Entonces acá tenemos que este elemento, que de por sí es como muy cargado y que puede convocar desde muchos aspectos, los vamos a discutir a continuación, también está relacionado con otros elementos para poder distinguir el interés superior del niño y otros derechos también. Que por ejemplo la identidad o la educación y nivel cultural, por un tema de lo que puede significar una decisión que implique desarraigo. Entonces, pasando un poco en línea de todos esos aspectos a considerar, algunas buenas prácticas podrían ser siempre intentar no solo tener un conocimiento del entorno familiar y comunitario, sino que esté comunicado al resto de las personas que se involucran en el proceso, trabajar con esa familia, que haya una intervención o un planeamiento estratégico para trabajar con la familia, para la implementación de programas, y que luego haya un monitoreo y un seguimiento de esa familia, un plan de acción y de seguimiento, también obviamente vincular esto con la escucha a la opinión del niño, como lo veníamos conversando, y tener como este centro de intentar agotar todas las medidas antes de llegar a una decisión de separación, y en el caso de que esta se dé, que sea temporal lo más corta posible y que también sea evaluada de forma constante, para que haya como un acompañamiento al respecto de lo que puede generar en los niños y niñas adolescentes. Es así que como que cuando uno está trabajando y hay como todos estos aspectos que obviamente también pueden colisionar entre sí, e intentar tener en cuenta lo que son los diferentes elementos, puede ser de utilidad, perdón. Pensé que había hablado. Puede ser de utilidad para lo que se tiene que realizar desde el rol profesional. Entonces, algunas preguntas también, que es un poco la óptica de la guía, como bien lo planteaba Esther. ¿Es posible fortalecer el papel protector de la familia y garantizar que el niño o niña adolescente pueda ejercer ese derecho a vivir en familia? ¿Se han adoptado medidas previas de trabajo con la familia? Y si se adoptaron y fracasaron, ¿por qué se fracasó? ¿Se ha evaluado exhaustivamente si la separación del niño de su familia es realmente el último recurso o es la opción más beneficiosa para su bienestar a largo plazo? ¿Se conocen otros miembros familiares? Si no se conocen, ¿por qué? ¿En dónde se buscó? ¿Se preguntó? O sea, como que, ¿cuál es el aspecto comunitario de eso también? En caso de estar separado o de evaluarse una posible separación como medida de última ratio, ¿cómo se evalúa que el niño o niña adolescente mantenga contacto con su entorno familiar? ¿Hay otros familiares nuevamente que los niños puedan mantener contacto? Y esto un poco para
para considerar la afectación también de lo que tiene que ver con su derecho a la identidad y con lo que significa el aspecto comunitario para niños, niñas y adolescentes también. El considerar este elemento puede significar una diferencia en incluso la toma de decisión de dónde se puede dar, si se tiene que plantear una de estas medidas, si se puede involucrar más actores que quizás no están involucrados todavía en el proceso. Este tipo de información es vital para no solo los puntos intermedios, esos grises que hablábamos, sino también para quizás evitar ir a la separación familiar o institucionalización como medida inmediata y que realmente sea de última ratio. O incluso, si se tiene que plantear esa medida, que se pueda ser lo más temporal y corta posible para poder retomar y volver al entorno familiar. Gracias, Ceci. La seguimos, como dice Alex. Bueno, precisamente, en el fondo, y acá traigo de nuevo estos elementos que Ceci acaba de explicar, en el fondo, el tema del impacto del tiempo en los niños y el entorno familiar. Cuando ustedes tienen un caso, ¿ya? Y acá va la metodología, en el fondo, a propósito de cómo hacemos carne este interés superior en la práctica, cómo lo podemos determinar en el caso concreto y que no quede, como le señalaba en el fondo, como una palabra mágica que resguarda, sino que de alguna manera, que es lo que finalmente se busca, el interés superior del niño sea determinado en el caso concreto, y perdón lo majadera. Entonces tenemos a la vista todos estos elementos y la metodología, y luego vamos a hacer un ejercicio un poco para que quede súper claro, es primero, y acá les voy a pedir que piensen en un caso que tengan, cada uno en su fuero interno, en cualquier caso que tengan, que a lo mejor los haya conflictuado, porque hay casos que inundan más que otros, hay casos que afectan más que otros, casos más complejos, que los haya, en el fondo, como tocado más, y que les haya costado tomar una decisión, porque no les queda claro, efectivamente, cuál es el interés superior del niño. Algo previo es que es preciso identificar previamente, preliminarmente, cuáles son los elementos, en el fondo, pertinentes en el caso que les estoy pidiendo que piensen cada uno en un caso, que hayan, en el fondo, en el cual hayan actuado ustedes directamente, ver en el fondo cuál de estos elementos son pertinentes, porque también esto va a ayudar a direccionar la búsqueda de información, ¿ya? Direccionar, en el fondo, la búsqueda de insumos, ¿ya? Para yo poder nutrir, ¿ya? De información cada uno de estos temas y así tomar una mejor decisión. Eh, por ejemplo, con respecto al tema de la identidad, si yo identifico que puede ser un tema, ¿ya? Bueno, tratar de buscar insumos, ¿ya? Información, antecedentes que aporten, ¿ya? Para que yo tenga mayor conocimiento de la identidad de ese niño, niña o adolescente en el caso concreto. Si yo considero que el tema cuidado, seguridad y protección, y el niño efectivamente está en riesgo ya inminente, bueno, tal vez voy a tener que tomar una decisión apresurada para ponerlo en el fondo en resguardo inmediato en casos muy extremos, pero luego, en el fondo, puedo también ir a buscar información, recabar antecedentes para, de alguna manera, evaluar ya con calma si efectivamente está en riesgo, si efectivamente no hay ninguna otra posibilidad que separarlo de su familia. Entonces, insisto, es bueno tener este panorama de elementos previamente, mirarlo y decir, a ver, en este caso, previamente, en el fondo, son pertinentes el elemento 1, el 2, el 3 y el 8, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la metodología? Por eso les decía, piensen en un caso concreto. Primero, identifico cuál o cuáles de los elementos son pertinentes en el caso concreto. Entonces, vayan mirando y pensando en el caso que ustedes han llevado, cuál de estos elementos, de alguna manera, respecto al niño concreto, sí son pertinentes.
¿ya? Hay veces que estamos hablando de, como les decía, un recién nacido. Bueno, al parecer, la opinión o la expresión de voluntad en un recién nacido de 2, 3 días o de un mes, en el fondo, no es pertinente en este caso, ¿ya? No porque no tenga derecho a ser oído, sino que es imposible, en el fondo, conocer su opinión, ¿ya? Objetivamente, o su manifestación de interés. Luego, el tema, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de situación de mayor vulnerabilidad. Si estamos con un adolescente de 12 años, ¿ya? En que no está con situación de discapacidad, no es de extrema pobreza, no hay un tema ahí de que pertenezca a la comunidad LGTBIQ+, y tampoco hay un tema medioambiental, bueno, esos elementos se excluyen y nos vamos quedando con los elementos que son realmente pertinentes. Luego de identificar cuáles son los pertinentes, yo los evalúo, ¿ya? Y veo, en el fondo, cuáles de estos poseen un mayor peso a la luz de los antecedentes del caso, ¿ya? Cuáles, de alguna manera, son pertinentes, pero son más relevantes. Y ahí pongo un ejemplo respecto a la opinión de una niña de 6 años, ¿ya? En que no tiene mucho conocimiento. Y esto es importante, el derecho a ser oído se vincula también con la información, ¿ya? Con el derecho a ser informado. Pero esa información, precisamente porque estamos hablando de niños y niñas y adolescentes y no de adultos, esa información tiene que ser entregada, y eso ustedes lo saben mejor que yo, de acuerdo a su edad y madurez, ¿ya? Y una niña de 4 años, explicarle en detalle que su mamá es trabajadora sexual, que está contagiada con VIH, ¿ya? Y que si bien le dice a ella que se la va a llevar a vivir a una casa preciosa, y sabemos que vive en una casa con 30 personas, drogadictas, y etcétera, como un caso específico que yo tuve, al parecer no es información que yo le puedo, en el fondo, transmitir a la niña para que ella se forme un juicio propio y pueda opinar, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que esa niña opine sin antecedentes, que incluso entregárselos podrían ser hasta vulneratorios. En ese caso, la opinión, al parecer, no tendría el peso, ¿ya?, que podría tener el cuidado seguridad, o el peso que podría tener la evaluación de su entorno familiar, eh, de familia extensa, ¿no es cierto? Entonces, primero es identificar cuáles son los elementos pertinentes, ¿ya? Em, cuáles son los elementos pertinentes, me quedo con 4, 5, los que sean, y luego determinar cuáles son los que en el caso concreto tienen mayor peso. Luego de evaluar eso, en el fondo, y de evaluar cuáles tienen mayor peso, la idea es ponderar entre sí los que son más relevantes. Entonces yo pondero, por ejemplo, en este caso es pertinente el elemento de vivienda, lo pondero con cuidado y protección, y lo pondero con entorno familiar. Entonces puede ser que estemos ante una familia que sea pobre, una familia extensa, abuelos, tíos, abuelos, pero que en el fondo tenga las habilidades para poder cuidar, querer y contener en el fondo a este niño, niña o adolescente. Entonces, en ese caso, al parecer, y viven en una vivienda en el fondo, muy precaria, ¿ya? Entonces, al parecer, en el fondo, yo tendría que ponderar ese entorno familiar con vivienda, y al parecer, entorno familiar tendría un peso mayor, en el fondo, a que el lugar donde viven es muy precario. Porque recuerden además que la idea es jamás separar a un niño solo por pobreza, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya el elemento vivienda, que era pertinente, ¿ya?, que incluso a lo mejor era relevante, al ponderarse con otro elemento, da un paso al lado. Y finalmente, ponderando estos elementos que considero más relevantes, determino el interés superior. Y una vez determinado el interés superior de ese niño en ese minuto concreto, ¿ya?, y respecto a esa situación, adopto la decisión. ¿Me entienden? Ahora, yo sé, y ustedes van a decir, bueno, nosotros no tomamos la decisión de separar al niño de su familia, ¿ya? No es la decisión última.
pero cuando sí entregan una opinión o elaboran informes que en el fondo son súper valorados y tienen un peso respecto de quienes toman la decisión final. Por lo tanto, también ahí hay una decisión, ¿ya? A qué es lo que informo, cómo lo informo, a qué le doy mayor relevancia. Detrás de todo eso hay decisiones. Entonces, vuelvo a la metodología, identifico cuáles son los elementos más pertinentes del caso en base a los que fueron señalados, evalúo cuáles de estos elementos tienen un mayor peso, luego los pondero entre sí, ¿ya? Y determino el interés superior a la luz de la ponderación que hice, y luego de eso adopto la decisión en conformidad a ese interés superior, ¿ya? Yo sé que a lo mejor pensarlo así no es tan fácil, pero por eso les decía, tengan en mente un caso que les haya pasado en el cual ustedes vayan haciendo en el fondo este circuito. Vamos a hacer un ejercicio que preparamos con Estefanía. Es de un caso, en el fondo, que le cambiamos algunas cosas, pero que en el fondo ha sido parte como del circuito en el cual ustedes están. Y le voy a dar la palabra a Fefi si quieres explicar el caso, un poco para que lo tengan a la vista. Sí, perfecto. Intentamos hacer un caso que involucre varios de los elementos que hablamos e incluso quizás algunos de los que no desarrollamos ahora. Así que la idea es que si pueden tener cerca su celular, vamos a leer el caso y luego vamos a compartir un Menti con un código QR o una dirección con una identificación donde ustedes pueden ingresar y votar simplemente sobre estos diferentes elementos que puedan ser pertinentes a la hora de considerar este caso. Así que bueno, el caso básicamente estamos hablando de Catalina, que es una niña de 10 años que vive con su madre y su abuela, que además se encuentra en una situación de discapacidad debido a importantes problemas de audición. Su madre sufre de adicción a las drogas y trabaja de manera intermitente como vendedora ambulante con ingresos inestables. Debido a la falta de estabilidad económica, las tres debieron mudarse a una habitación en la parte trasera de un bar, propiedad de un tío de familia extensa. Este bar permanece abierto a las 24 horas, vende alcohol y cuenta con máquinas de apuestas. A pesar de que Catalina asiste regularmente a la escuela, los maestros han detectado señales de negligencia, llega sin comida o sin haber comido o ropa adecuada para el clima. Además, han observado un bajo rendimiento académico y problemas de comportamiento que se pueden estar relacionando con la situación familiar o como con las dificultades auditivas por no haber estado tratadas adecuadamente. Existen también reportes de vecinos de violencia verbal por parte de la madre hacia Catalina. Catalina fue entrevistada por una funcionaria y señaló que quería seguir viviendo con su madre y abuela, que estaba consciente de que su madre consume drogas, pero que nunca recibió ningún tipo de trato, y que su madre es cariñosa y que solo a veces le grita, y además le gusta vivir con su abuela. ¿Sí? Este es el caso, y si les parece ahora, paso a compartir el Menti. No sé, Esther, si querés hacer una referencia al caso o ya comparto el Menti. No, yo solamente, mientras comparte Estefanía, Sí. decirles que en general, y esto me pasa en un montón como de capacitaciones, la gente me dice, ya, pero es que en el fondo a veces nosotros tenemos que tomar decisiones con muy pocos antecedentes, ¿ya? Y es cierto, ¿ya? Sobre todo en el fondo con decisiones que se adoptan inicialmente. Sin embargo, la pregunta es, ok, entonces en esos casos con pocos antecedentes, ¿cómo están determinando el interés superior? ¿Ya? Y por lo mismo, en el fondo no es una excusa no tener acceso a todos los antecedentes. Acá les estamos poniendo un caso en que pueden faltar un montón de datos, ¿ya? Y por lo mismo, dos cosas. Uno, hay que salir a buscar, en el fondo, muchos de sus antecedentes y ordena mecánicamente, en el fondo, este mapeo que hacemos un poco como de la vida del niño y de las distintas aristas en salir a buscar esos antecedentes o buscar la información necesaria. Y segundo, está el tema ¿cómo se llama?, de determinar el interés superior con lo que inicialmente se tenga, ¿ya? No es excusa no tener antecedentes para no determinar el interés superior. Entonces, dado el caso que les acaba de relatar Catalina, nosotros les estamos poniendo, en el fondo, en este caso, cuáles son los elementos, en el fondo, opinen así libremente, esto es completamente anónimo,
que ustedes creen que son pertinentes, ¿ya? Entonces vamos votando. No sé si ya todos pusieron me imagino que sí, el código de barra. Tal vez podemos ponerlo de nuevo, Fefe, el código Sí, de barra para... Ahí pongan el código de barra y ahora vamos a poner los elementos para que lo tengan, o si no lo pueden ir viendo en su guía. va, perfecto. Pueden ir votando entre Excelente. no pertinente y pertinente, moviendo del 1 al 5, porque obviamente no es simplemente un sí o un no, y va a venir apareciendo allí. Perfecto. Ok. Por lo que veo hasta ahora, vamos a dar más tiempito, pero estaría... Perfecto. Opinión. Entidad poquito, mayor vulnerabilidad, perfecto. Educación. Bueno, educación bajó. Vivienda adecuada, ya. Ok. A ver, hasta ahora, y un poco para alcanzar a hacer un análisis en el tiempo que nos queda, vemos que en el fondo los elementos, o sea, identificaron muy bien los elementos pertinentes, eh, y además, de alguna manera, relevaron, por lo que veo, cuidado de seguridad y protección, el caso de Catalina, entorno familiar y contexto. Veo situación de mayor vulnerabilidad, perfecto, porque efectivamente estamos ante una niña que tiene una situación de discapacidad y por lo tanto eso la sitúa en una situación de mayor desventaja. Pusieron salud biopsicosocial, que se vincula, por cierto, a esta situación de mayor, en el fondo, vulnerabilidad con respecto al tema auditivo. Entonces, la idea es que una vez determinados estos elementos, y que acá, por temas técnicos, inmediatamente los jerarquizamos, eh, ustedes debiesen ponderar, ¿ya? En base y a la luz de la información que tengan de Catalina, el elemento cuidado, seguridad y protección, el elemento entorno familiar, el elemento edad y madurez, el elemento de mayor vulnerabilidad y el de salud biopsicosocial. Opinión, lo veo bajito, pero debieran preguntarse si una niña de 10 años, en el fondo, si ella quiere y dice que quiere vivir con su mamá, que su abuela la cuida, etcétera, y de alguna manera en el fondo expresa cariño, a lo mejor podríamos relevar un poco más ese elemento opinión y ponderarlo con los otros. Varias cosas. Uno es que, y que yo creo que es bien importante, el tema del entorno familiar, espérame que lo anoté por acá. Aquí en general operan varios sesgos, ¿ya? Y esto, insisto, que a nivel latinoamericano, en que se tiende a desechar la familia de origen a la primera, ¿ya? También a nivel latinoamericano, y es un problema estructural, en el fondo, que tenemos en los sistemas de protección de infancia, no se trabaja con la familia de origen, ¿ya? Por temas de recursos económicos, por temas de tiempo, por temas de sesgos en que se le desecha en el fondo inmediatamente.
Y muchas veces uno ve que vale la pena, en el fondo, tratar de trabajar con esa familia, ¿ya? Sobre todo si uno, en vez de mirar a las familias desde sus deficiencias, ¿ya? Mira, en el fondo, a esa familia desde algunas fortalezas que puedan tener, ¿ya? O sea, por ejemplo, si uno, cuando Catalina transmitió su opinión, dijo que su mamá era cariñosa, eh, que la sentía cercana, que cuando en el fondo tenía pena la acogía. Bueno, tal vez en el fondo es importante considerar eso, y eso podría dar, como decimos, una hebra para poder trabajar y hacer un cocido en el fondo completo. Eh, lo otro importante es que en el fondo también eso determina que el contacto, ya sea que cuando se sugiera, en el caso de ustedes, que la niña sea separada de su familia, eso no quita que a lo mejor pueda seguir en contacto con la familia, ¿ya? Insisto, la separación del niño es de última ratio, hay que hacer todos los esfuerzos previos, en el fondo, para efectos de evitarlo, ¿ya? Eh, pero cosa distinta es el contacto, ¿ya? Yo he tenido en el fondo casos en que a lo mejor la madre no está en condiciones económicas por temas de droga, trabajadora sexual, de poder criar a esa niña en ese minuto, pero está en rehabilitación, y nada quita la posibilidad que pueda visitar a esa niña en la institución, ¿ya? En la residencia. Y esto se los digo porque es sumamente importante. Primero, porque es un derecho del niño a tener contacto con su familia, a menos que esa visita, ¿ya? Le afecte, obviamente, su bienestar y contradiga su interés superior. Eso no vamos a dejar que el abusador sexual la visite, pero estamos hablando de otro tipo de casos. Y segundo, además de ser un derecho el tener contacto con esa madre, padre, abuela, un poco tener presente esto que Estefanía habló de la afectación del tiempo. Porque también el perder contacto, ¿ya? Con la familia, sabemos, y ustedes saben mejor que yo, lo difícil que es luego revincular, sobre todo con niños chicos que dejan de ver a los padres 6 meses, un año. Después la revinculación es súper compleja. Pero yendo al tema, ¿ya? Y los felicito, hicieron un súper buen trabajo en el fondo. Esto, primero que nada, les da un mapeo completo de qué es lo que yo tengo que mirar y observar en el caso, ¿ya? Qué aristas en el fondo tengo respecto a las cuales tengo que recabar información, y en el fondo de qué manera determino el interés superior, ¿ya? Y acá eh, podría ser que el interés superior de la niña es mantenerse en el fondo en base a los elementos que estamos viendo, con su abuela y con su madre, establecer apoyos, ¿ya? Precisamente para el tema de salud biopsicosocial, que muchas veces esos apoyos tienen que ver con protección social, ¿ya? Tienen que ver con apuntalar, en el fondo, en estos temas con la oferta programática a la familia, ¿ya? Eh, y tal vez asegurarse de que la niña tenga acceso, no sé, a mejores audífonos, o asegurarse que en el colegio de alguna manera tengan algún tipo ¿cómo se llama?, de tratamiento especial dado su problema en el fondo auditivo, etcétera. La situación de mayor vulnerabilidad, en el fondo, nos puede hacer pensar, ustedes dirán, bueno, como es más vulnerable estar con una abuela y con una madre que están en esas condiciones, puede ser más dañino, pero tal vez en una residencia o en una institución, una niña con este nivel de discapacidad, ¿ya? Puede tener, en el fondo, puede estar más expuesta, ¿ya? Más expuesta a bullying al interior de la residencia, más expuesta eh, en el fondo, como a comprender el entorno. Entonces, un poco lo invito como a evaluar estos antecedentes en ambas veredas, ¿ya? En el fondo, ¿qué pasa con todos estos elementos si yo separo a la niña de su familia? ¿Y qué pasa con todos estos elementos si, en el fondo, decido apoyar a esa familia, trabajar con esa familia, activar el sistema de protección social, ¿ya? Y recomiendo, más que decido, recomiendo, en el fondo, que la niña siga con su familia, pero bajo estas condiciones, bajo estos seguimientos, bajo estos monitoreos, ¿ya? Eh,
Eso, no sé, Estefanía, perdón, si quieres señalar. No, creo que está muy bueno lo que planteas o sea, en complementación, a lo último principalmente también, la importancia de a la hora de el conocimiento de ese entorno familiar y contexto y la información, o sea, como que la parte de la comunicación, porque muchas veces si eso no está informado, también limita las posibilidades de acción, que a veces no necesariamente son parte de programas ya establecidos, sino que se pueden dar a caso concreto ciertos involucramientos de diferentes actores sociales y dependiendo cuál sea el contexto, que den ciertas estrategias creativas a la hora de solucionar un caso concreto. Que capaz que no lo decide el técnico, pero quizás que con la información brindada por ese técnico da espacio a que el defensor lo pida o que el juez se dé cuenta que se puede involucrar a alguien más. Entonces, como que el trabajo con el entorno familiar también es parte del cuidado de la determinación de ese interés superior del niño, por lo que implica también el entorno familiar y el contexto comunitario a la hora del desarrollo biopsicosocial en este caso de Catalina, pero de cualquier niño, niña, adolescente, que tanto para su interés superior, obviamente, como para otros también derechos, como lo veníamos conversando. Porque esto en relación a una de las preguntas que hablaba, dice, si no hay políticas sociales, ¿qué se hace con la familia? Y no necesariamente tiene que ser parte de una política social establecida, ya existente, sino a veces también, aunque, o sea, sin perjuicio de intentar comunicar y la información sobre todos los recursos que haya disponibles, que a veces en el Poder Judicial no están informados de eso, quizás se puede evaluar una medida a caso concreto también, que quizás no es parte de una política pública, pero sí en relación a la medida específica al caso concreto. Eso. Esto, voy a ¿Dejo de compartir? Sí, porfa, para yo compartir lo otro y ahí vamos a las preguntas. Eh, Ahí está. Entonces, y a propósito del caso, vuelvo al tema, en este caso de Catalina, la idea de identificar los elementos pertinentes, en este caso concreto, evaluar cuáles de estos elementos eran los más importantes, los de mayor peso, luego ponderar entre esos distintos elementos y una vez determinado este interés superior, adoptar la decisión, ¿ya? Eh, Dicho eso, un poco yendo ahora a las ideas finales, bueno, el quehacer de cada institución en la cual ustedes trabajan es preciso incorporar enfoque de derecho, ¿ya? O sea, no solo centrarse en las necesidades, ¿ya? Del niño, sino que ver, en el fondo, al niño desde esta óptica de los derechos. Lo segundo es todos aquellos que adopten decisiones, ¿ya? Que afecten al niño, tienen que hacerlo en conformidad al interés superior. ¿Quiénes? Jueces, abogados, funcionarios de instituciones que forman parte del CIPEAP, todo, ¿ya? La familia, ¿ya? O sea, acá, a lo mejor muchos de ustedes tienen hijos, hermanos chicos o lo que sea. Muchas veces uno toma decisiones que son complejas y bueno, ahí también un poco hay que considerar la opinión del hijo o hija, considerar su edad y madurez, considerar en el fondo si lo pone en riesgo, ¿ya? Etcétera. Entonces, esto no solo es lo judicial, sino que son todas las esferas en las cuales se adopten decisiones que afectan al niño y ustedes, en el fondo, significativamente. Lo tercero es que primero determinamos el interés superior y después, en el fondo, se adopta o se toma la decisión en conformidad a este. No es al revés, ¿ya? Y lo último es que el interés superior se determina evaluando los elementos de la guía, que hoy día, como les dijimos, profundizamos solo algunos, se identifican los pertinentes, los más relevantes en el fondo, y luego los ponderamos entre sí. Esa es como una idea final de la metodología. Y lo más fundamental, y que ojalá puedan irse con eso en la cabeza, es que es necesario comprender en el fondo que todo lo que se decide, aunque ustedes cuando crean que no es tan trascendental, pero todo lo que se decide respecto a un niño y adolescente tiene un impacto que es inconmensurable en sus vidas, ¿ya? O sea, esto muchas veces, en el fondo, pensar en que cuando a lo mejor un relato de abuso no es creíble, ¿ya? Bueno, eso cuando al no ser validado, ya al no ser considerado una denuncia de este tipo, no solamente va a tener efecto en la actualidad, en los derechos actuales, sino que también en los derechos futuros y también en el fondo como en la vida.
Entonces digo, cualquier tipo de decisión que se adopte tiene impacto en los niños, eso por favor no lo olviden, y por lo mismo tenemos que ser súper serios, responsables en determinar el interés superior y luego adoptar esa decisión en conformidad al interés superior de ese niño, niña o adolescente. Muchas gracias y bueno, echamos ahora las preguntas o inquietudes o comentarios que tengan, que entiendo que lo van a poner en el chat. Bueno, tenemos un par de preguntas. Una se refiere a, ¿hay una edad a partir de la cual el niño o la niña pueda ser escuchado por el juez o solo es mediante el abogado defensor? Esa es una de las preguntas. Y la otra, por ahora tenemos dos, la otra es, cuando no hay políticas sociales que minimicen la situación de pobreza, perdón, ¿cuál es la estrategia? Ok, si quieren me refiero yo a la primera y después se refiere a la segunda, o las dos de las dos, ahí veamos, pero respecto a la primera, no hay una edad, ¿ya? No hay una edad, en el fondo, y si el niño manifestara la idea de ser escuchado directamente por el juez o jueza, el juez o jueza debiese escucharlo. ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿ya? De hecho, no es parte de esta clase, pero incluso participar en las audiencias también, en el fondo, debiese ser un derecho, obviamente, si no lo revictimiza, obviamente si es de acuerdo a su madurez lo que se va a hablar en la audiencia, etcétera. Pero el derecho a ser oído, en el fondo, es un derecho que siempre que el niño quiere ejercerlo, en el fondo, debe ser escuchado por quien toma la decisión. Ahora, el tema es, y eso también tiene que ver con recursos, políticas sociales y todo, es que en general los programas o las instituciones de defensa, ¿ya? De los niños, defensores o abogados del niño en específico, bueno, tienen una carga muy abundante de trabajo, bueno, al igual que ustedes, y muchas veces se les dificulta el tema de poder entrevistarse con él, lo cual en el fondo es basal, porque se supone que el abogado o defensor debe integrar en su teoría del caso, en su estrategia, tanto la opinión del niño o el interés manifestado como el interés superior, ¿ya? Entonces, si no ha escuchado al niño, la pregunta es, en el fondo, está defendiendo lo que él cree que es interés superior porque no ha integrado un elemento que es trascendental, en el fondo, para determinar, evaluar el interés superior, ¿no es cierto? Entonces, a la pregunta, en el fondo, si un niño manifiesta interés en ser escuchado por el juez debiera escucharlo, siempre, y también el juez debiese tener la, la intención, en el fondo, o ocupar el principio de oficiosidad de, si ve que y constata que el defensor no se ha entrevistado con un niño, ¿ya? Entrevistarlo él directamente en audiencia reservada, ¿ya? Eh, acá en Chile, en el fondo, cuando trabajé en la redacción de un proyecto de ley que finalmente vio la luz, y una de las cosas que nosotros recomendamos fue que el juez en la audiencia, que se demora 30 segundos, le pregunta al abogado defensor, ¿usted se entrevistó con el niño? Y el abogado le puede decir sí, y por lo tanto le voy a transmitir su opinión para que el juez, como les dije, en el fondo integre su opinión en la determinación del interés superior, o el defensor le puede decir no, no fue posible, no tuve tiempo, tengo 800 casos, o nunca pude, en el fondo, contactar, o la madre no me contactó, o lo que sea, pero que el juez sepa, en el fondo, que no está presente la opinión y por lo tanto garantice el ejercicio de este derecho. ¿Por qué? ¿Ya? Y acá en el fondo esto tiene que ver con derechos fundamentales, acceso a la justicia, ¿ya? Y debido proceso. Y acá voy a hacer un paréntesis que no me puedo explayar en eso. El debido proceso, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes siempre en el fondo, o en general, se asocia, ¿ya? A debido proceso en sede judicial, ¿ya? Y
cuando la Corte ha dicho que el debido proceso, en el fondo, no es solamente en sede judicial, sino que también en instancias administrativas, en que debe asegurarse que el niño sea escuchado, entre otras garantías, en el fondo, que debe tener el procedimiento del niño en el cual se está llevando su caso, ya sea administrativo o judicial. Respecto a las políticas sociales, ahí en el fondo le voy a dar la palabra a Fefi, pero simplemente mencionar, y un ejemplo, es que, es que yo creo que tenemos que ponernos creativos, ¿ya? Tenemos que ponernos creativos, ¿en qué sentido? Y digo ponernos creativos porque en Latinoamérica, en el fondo, tenemos temas de recursos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando no sacamos nada con hablar desde la teoría, sino que esto tiene que tener criterio de realidad, ¿ya? Y por lo tanto sabemos que la protección social, la política social no es suficiente, ¿vale? En el fondo como a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que cuando les digo ponernos creativos, en el fondo es importante pensar en otro tipo de situaciones. Les pongo un ejemplo cortito, un caso que yo tuve de varios hermanos, tenían una hermana de 16 años, y esto no se me ocurrió a mí, sino que a la psicóloga, en el fondo de mi equipo, yo siempre digo, yo jamás habría podido ejercer como abogada del niño si no hubiera sido de la mano de equipos psicosociales, porque estos temas tienen que tener una mirada interdisciplinaria, y para mí los trabajadores sociales o los psicólogos en el fondo han sido mis pastores en el fondo para poder ejercer, y en este caso que les digo que era muy complejo, se evaluó a la hermana mayor que tenía 16 años, 16 y medio, y era en el fondo súper madura, su evolución de facultades tremenda, etcétera. Y cuando yo comenté este caso, la psicóloga me dice, ¿no han pensado en el fondo en emanciparla? No sé si se ocupa el mismo término en Uruguay, pero de alguna manera, sí, me dice Fefi que sí. Y que ella se haga cargo de sus hermanos pequeños, ¿ya? Y con fondo como los apoyos que tendrían gastándose la misma plata de 5 niños, ¿ya? O 4 niños y un adolescente en residencia. Piensen en el fondo qué recursos hay ahí o cuánto se ocupan en 5 niños, ¿ya? Bueno, esos mismos recursos en el fondo se pueden destinar a esto que les estoy diciendo. Entonces, yo creo que no siempre, ¿ya? Y hay veces que no hay solución, y a lo imposible nadie está obligado, pero yo creo que tenemos que ir pensando, en el fondo, en ponernos creativos con lo que tenemos, ¿ya? Es como yo siempre digo, en el fondo, una familia que vive en situación de pobreza, ¿ya? Se pone súper creativa en cuanto a cómo alimentar a sus hijos, ¿ya? Los que no vienen en situación, cuando llegan y sacan, pero alguien que necesita repartir el alimento en varios, se pone más creativo. Bueno, yo creo que un poco es lo mismo en ese sentido. Perdón, Fefi, No, o al sea, revés, Teca. al revés. No, y que aparte me parece muy buena esta pregunta porque es como un poco el meollo de la cuestión, porque estamos hablando a veces de temas estructurales, pero el hecho de que sean temas estructurales y que uno vea, bueno, sí, esta niña que es parte de esta familia, que está inserta en un contexto de pobreza que puede ser estructural o no, o sea, en determinado barrio, que ya de por sí va a generar algún tipo de discriminación en lo que tiene que ver con las oportunidades laborales de esa familia, lo que sea, si no hay políticas, si no hay políticas sociales. Entonces, el estar como consciente de esa situación puede darnos el sentir de como qué más se puede hacer si el Estado, que es el que tendría que cubrir esto, no habría una política social que solucione este problema, ¿cómo? Y hay varias cosas cuando estamos hablando de estos temas como de pobreza estructural, o por lo menos 3 para considerar, que no son del todo esperanzadoras ni del todo con carácter de completa solución, ojalá, pero no. Pero para arrancar por un lado, la identificación de ese tema y el análisis de este entorno familiar y del contexto, informarlo a la hora del proceso judicial, ya de por sí la identificación da más elementos para lo que es la evaluación de las posibles medidas. Eso sí, casi siempre participar de cualquier tipo de política o programa social va a implicar algún tipo de acción administrativa que quizás la familia o en ese momento, que quizás todavía no tenga la información sobre eso, o que pueda habilitar algún tipo de soporte específico. Y después lo otro es que, por ejemplo, también el hecho del análisis contextual, y con esto de la creatividad un poco que planteaba Esther, puede dar más herramientas a la hora, por ejemplo, de movilizar al niño, niña o adolescente, que se tenga que trasladar más. Podría ser el impacto de un desarraigo, cuál podría ser la posibilidad de
participar de un subsidio de alquiler de algún organismo público que todavía no se haya participado, porque no pueden alquilar porque no tienen garantía, pero quizás que existe algún procedimiento específico en el que en un momento esa familia no podía participar de ese subsidio, pero quizás con la situación actual sí, pero en realidad, ¿quién va a evaluar todo eso? Capaz que la situación específica de ese caso concreto habilita como el disparar y el poder, no sé, acceder a políticas que ya existan o a situaciones que se creen específicas para esa situación. Y lo último, o sea, y también, ya de por sí tener ese contexto en el expediente y ese entorno familiar, esa situación de identificación puede dar más elementos también a cómo se va a monitorear, no solamente a qué medidas se va a realizar, sino cómo se monitorea y qué tipo de cambios se tiene que realizar. Aunque pueda parecer de decir, bueno, esta persona no soluciona nada, puede generar algún tipo de diferencia en la medida que se toma. Sí, yo Pasen una igual. última cosita, perdón. No, una última cosita es que, bueno, en el fondo, el sistema de protección integral, que es CIPEAP, en el fondo es un sistema, ¿ya? En el cual ustedes son parte, y un sistema de protección integral es un conjunto de instituciones, de programas, políticas públicas, etcétera. Y un elemento central de un sistema de protección integral es, en el fondo, la articulación, ¿ya? Y que ojalá debieran haber mecanismos de relacionamiento. Una de las grandes fallas que hay en general es que el sistema internamente no conversa, ¿ya? Y para este tipo de casos, y a propósito del tema de la protección social, debieran activarse todas las redes, ¿ya? Y debiese haber una articulación interinstitucional. En el fondo, y no solamente a nivel de ministerios o a nivel de secretarías o a nivel parlamentario, sino que a nivel micro, ¿ya? Conversar, en el fondo, el ente de educación con el de salud, con, en el fondo, el organismo que está como evaluando al niño, el INAU, etcétera, porque créanme, y esto lo he visto en la práctica, cuando los organismos conversan, se articulan, ¿ya? Salen mucho mejores soluciones, ¿ya? Y, insisto, se ve al niño y sus derechos de manera integral. Por eso, no olviden que ustedes son parte de un sistema de protección integral que requiere articulación interinstitucional efectiva. Bien, gracias Esther y Estefanía. Tenemos tres preguntitas más, se las paso a leerlas. Una de ellas, bueno, le encantó la charla y manifiesta su preocupación que en su ciudad vislumbra que el trabajo con las familias por parte de INAU no es suficiente y el amparo es usado masivamente. Y por otro lado, les leo dos preguntas y después continuamos. Por otro lado, se plantea que para poder escuchar o oír a las infancias hace falta también saber por qué y cómo, saber qué y cómo preguntar y qué capacitación tienen los defensores públicos a nivel país en este tema. Eso. Le das tú, Fefi, con la primera y yo sigo con la segunda, Sí. ¿no? Perfecto. Bueno, en relación me parece que es importante, ya que estamos como conversando de toda la importancia institucional y de escuchar, también es muy importante la comunicación de los técnicos con los defensores, sin perjuicio de la comunicación también o sea, de la comunicación, o sea, de la información constante, también del diálogo con el defensor como otro de los actores fundamentales para poder dar a conocer y poder también tener asegurarnos que este defensor esté conocimiento del entorno familiar, del contexto, sin perjuicio de esta situación que también se está mencionando en las preguntas, de la imposibilidad a veces de estar seguros si se escuchó y si se escuchó bien, básicamente también. Que un poco relacionado con eso, esta situación del trabajo con las familias, la suficiencia del trabajo en materia de políticas, siempre está esta sensación de insuficiencia por parte, ¿no? Pero también lo que planteaba un poco en relación a la respuesta anterior, de que la falta o de la identificación de una situación estructural no disminuzca el trabajo a nivel de lo que quizás la importancia de ir al caso concreto y de la posible creatividad en las medidas que se puedan tomar, quizás en el caso concreto, integrando a diferentes actores, evaluando posibilidades de ayuda específica,
etcétera. Eso implica un trabajo de articulación que a veces no está muy presente y que puede depender del proceso en el que se esté trabajando, pero muchas veces el diálogo también importantísimo entre el defensor de niño y adolescente y los técnicos, entre esa información constante, entre el contexto, puede llegar a dar soluciones al caso concreto, sin perjuicio de que si se está inserto en una situación de estructura complicada, podemos tener ese sentimiento de, bueno, tenemos las manos atadas porque no es suficiente lo que ya hay, pero no significa que no se tenga que informar y que a partir de eso intentar crear algún tipo de aspecto que por lo menos disminuzca el daño del que se esté tratando en ese momento. No sé si responde la pregunta, pero es como un poco el desafío entre lo estructural, el caso concreto, y a intentar igualmente el valor de constantemente informar y comunicar, y estar en comunicación con ese defensor. Tal vez, Fefi, en el fondo como el tema del amparo que estaba en esa pregunta, como de... Bueno, pero ahí con lo del amparo, estamos hablando de la preocupación por el amparo como proceso, o sea, el amparo es el único recurso de protección de derechos humanos que tenemos constitucionalmente de forma inmediata. Por eso a veces se sobreutiliza, porque en realidad o sea, el tema de utilizar como una sobreutilización, pero no estoy segura si esta pregunta refiere al amparo como acción de protección, o al amparo como... No me doy cuenta, pero si fuera interpretándolo María Elena, tenés la mano levantada, sí. No, hola. Primero, muchas gracias por esta conferencia. Creo que nos nutrió a todos. Los mensajes que estoy recibiendo es que realmente para todos los técnicos ha sido de elementos útiles y también nos deja pensando. Yo creo que la pregunta, supongo que es una técnica de INAU, una trabajadora de INAU, es que bueno, que muchas veces también una de las cosas que nos falta en política pública son otras alternativas de otros tipos de programas de cercanía, de proximidad, que trabajen en la forma de tiempo parcial o territorial, y a veces lo único que podemos ofrecer para la protección es la atención 24 horas. Creo que viene por ahí y también es como una interpelación a repensar o a pensarnos en parte de los programas o de las respuestas que debemos dar a nuestras niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles serían? Ustedes ponían el ejemplo, por ejemplo, de un adolescente con sus hermanos. Bueno, cómo nosotros también podemos pensar y cómo el Estado, en definitiva, da esos apoyos para que no siempre sea, digamos, la internación, como decimos acá, o la institucionalización en proyectos de 24 horas, que sabemos que a veces es necesario para la protección inmediata, pero que a largo plazo, en definitiva, no siempre benefician el desarrollo de las niñas y adolescentes. Creo que me parece que iba por ahí. Es un desafío también Claro. a pensar nuevos programas. Claro. Sí, ahí... Perdón, te interrumpí. No, al revés, muchas gracias. Yo solo agregar una cosa importante, y es que el hecho que no existan políticas sociales suficientes, recursos suficientes, no es excusa para determinar el interés superior del niño en ese caso, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque tal vez, como les decía, en el fondo hay casos imposibles. Pero, sé, una madre en situación de calle, claro, uno podría decir que no es drogadicta, no tiene consumo problemático de alcohol, está en situación de calle, no hay forma de ponerla en un lugar junto con su hijo. Pero el tema es que, en el fondo, la fundamentación de la decisión, ¿ya? Debiese, en el fondo, explicar, ¿ya? ¿Por qué ese niño va a ser separado de la madre? ¿Ya? ¿O por qué se recomienda ser separado de la madre? Porque de alguna manera, después cuando este caso, cuando vaya al tema judicial o sea visto por otros, tengan claridad que el profesional que vio este caso en primera instancia, en el fondo, valoró que la madre tuviese habilidades concretas y señaló que cuando era imposible dejar a un recién nacido, en el fondo, en situación de calle, pero que otras cosas no estaban comprometidas, ¿ya? Porque también, en el fondo, piensen en lo siguiente, el nivel de rotación de profesionales en las distintas instituciones, que eso también es latinoamericano, es enorme. Entonces, en el fondo, no es que las profesiones, porque además los temas son complejos, hay temas de remuneración, un montón de cosas, entonces van rotando y la información del niño se va perdiendo.
o la justificación de por qué se tomó una decisión hace 5 años, en el fondo no se entiende, ¿ya? Y se vuelve a tomar la misma decisión sin una adecuada revisión porque no están los antecedentes. Entonces es muy importante determinar cuál es el interés superior, más allá finalmente de si hay o no política social. Por último, después en el fondo se puede decir, si bien el interés superior del niño, Juanito, es A, ¿ya? La decisión que se adopta es porque hay imposibilidad de A, B, C, D, ¿ya? Y se justifica por esto. Si dejamos eso registrado, en el fondo, de verdad esto finalmente tiene impacto en la vida de los niños, porque además ustedes saben que el niño entra al circuito de protección, ¿ya? Y lo más probable es que vuelva al circuito de protección o se quede ahí, ¿ya? Son pocos los casos en que salen, entran en el fondo en una ocasión y salen en el fondo para siempre. Ojalá fuera así. Entonces, en el fondo un poco como cerrando el tema de determinar el interés superior, en el fondo tiene que ser fundamentado más allá de si existen o no políticas en el fondo, o programas sociales, ¿ya? Y la decisión explicará por qué, en el fondo, hay cosas de ese interés superior, en el fondo, que no se pueden considerar, cuando dado el criterio de realidad que, por cierto, hay que tener. Bien, tenemos otra pregunta respecto a los tiempos judiciales, que son otra forma de violencia a las infancias. Los defensores y las defensoras de oficio no conocen a sus defendidos, no hay espacios donde entrevistarlos y muchas veces hemos visto y oído la consulta frente a todas las personas. La guía sirve de ayuda, pero se necesita una infraestructura, capacitación y se respeten los tiempos de las personas. Sí, Eh, completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, y aquí en el fondo quedó en el tintero una pregunta que hicieron respecto en el fondo a que no existen como una guía o no sé, o lineamientos para escuchar a los niños. Y acá vuelvo al tema, el hecho de que no hayan espacios adecuados para escuchar a los niños no puede ser una excusa para no escucharlos, ¿ya? En el fondo, entre no ejercer el derecho y ejercerlo en circunstancias que a lo mejor no son las totalmente mejores, en el fondo es mejor escucharlo. Y vuelvo al tema de ser creativo, a lo mejor efectivamente no lo vamos a escuchar en un pasillo del tribunal, pero uno puede hacerse un espacio en una banquita, en una plaza, o ir el defensor a la casa del niño, como yo veo un montón de veces, en el fondo en su espacio a escucharlo, pero insisto, en el fondo esto no es una excusa para no escuchar a los niños y estoy de acuerdo en que bueno, acá en Chile trabajé en una guía de conducción de audiencia y estaba la audiencia reservada, que es la audiencia que tiene que hacer el juez cuando escucha a los niños y en el fondo dimos varias como indicaciones desde cómo se saluda, cómo en el fondo lo escucho, que no son preguntas cerradas, ya, sino son preguntas más abiertas. O sea, hay un montón de herramientas que pueden ser utilizadas y ahí vuelvo al tema interdisciplinario y vuelvo un poco a poner el ejemplo de que yo no hubiera podido ejercer, en el fondo, como abogada del niño si no hubiera ido a todas las entrevistas con apoyo, ya sea presente de psicólogos o trabajadores sociales, o porque las pautas, porque las entrevistas se preparan, escuchar a un niño se prepara, las pautas de entrevista, ¿ya? En el fondo yo las trabajaba previamente con un equipo interdisciplinario, porque los abogados no nos enseñan, en el fondo, en ninguna escuela de derecho a escuchar a los niños o a preguntarle a los niños. Entonces, para eso, en el fondo, el brazo psicosocial es esencial. Y la verdad que otros de los comentarios, algunos comentarios ahí también, que está muy bueno esto de la valoración de la temporalidad en lo que serían medidas inmediatas y medidas más definitivas, un poco en relación también a lo que conversábamos, teniendo en cuenta los diferentes elementos y posibilidades de acción que muchas veces pueden variar según el rol que uno tenga desde donde se esté vinculando también con el niño y adolescente y con el proceso en el que se esté participando. Bien, creo que ya que contestaste alguna, Estefanía. Quería leer una de las últimas, la última, porque tenemos por ahora. Felicitarlas, las felicitan y querían conocer sus comentarios en los casos de juicios abreviados en los delitos sexuales, qué garantías existen en relación al interés superior del niño.
A ver, en el fondo, luego la palabra, yo creo que los niños víctimas de delitos están en el peor del mundo. Primero porque en el fondo el sistema penal está construido de una manera que lo invisibiliza completamente. El fiscal, cuando, cumpliendo su rol, lo que tiene que hacer es perseguir el delito. El defensor del agresor o del posible agresor tiene que defender al agresor, el juez tomar la decisión, y claro, el niño tiene en el fondo un abogado, ¿ya? Pero esto es súper complejo cuando los acusadores o los agresores son los propios padres, ¿ya? Entonces, y además, en el fondo, los criterios penales y los niveles de especialización penal respecto de niños víctimas, no así de infractores, que ya, por cierto, en el fondo es un problema, son súper bajos. En el fondo, he visto muy pocas sentencias respecto de niños víctimas fundamentadas, por ejemplo, en el interés superior. Fundamentadas, por ejemplo, en el fondo, en qué era lo que el niño quería, no lo que el niño vio, no lo que, en el fondo, como les decía, esta confusión entre testimonio con opinión, son muy pocos los fallos. Entonces, yo creo que el sistema penal es un sistema súper hostil, en el fondo, para niños víctimas de delitos. Y respecto al tema del juicio abreviado, bueno, esto en el fondo es bien transversal en Latinoamérica. Yo creo que es importante ahí, vuelvo, determinar el interés superior del niño. Y cuando determinamos el interés superior del niño, vemos sus derechos actuales y sus derechos futuros, ¿ya? Yo siempre digo, en el fondo, en todos los casos que he llevado, el abuso sexual o las violaciones del niño los quiebran, ¿ya? O sea, en el fondo, yo creo que he visto adultos o ya adolescentes, en el fondo, en que es un tema, en el fondo, de una lo fractura, ¿ya? Un poco eso. Entonces, yo creo que cuando un defensor va a tomar la decisión de un juicio abreviado, debiese pensar en, en la situación de ese niño en el ahora y en el futuro, ¿ya? Tal vez a lo mejor va a ser conveniente, porque el niño lo que más le pesa en ese minuto es la revictimización, ¿ya? Y a lo mejor hay que, en el fondo, de alguna manera, ponderar eso, ¿ya? O esto va a tener un impacto mayor si es que el juicio no se ve como concretamente y no en un espacio como abreviado. Entonces, creo que es una súper buena pregunta para señalar la importancia de la determinación del interés superior de ese niño, evaluando estos elementos u otros, ¿ya? Por eso en el fondo no es taxativo, para ver qué decisión en el fondo este defensor va a adoptar en su teoría del caso o en su estrategia, y finalmente en cuál va a ser su pretensión jurídica, ¿ya? Y en esa pretensión jurídica tiene que estar presente, por cierto, de acuerdo a su de madurez, lo que el niño opina, ¿ya? Dos cositas más para agregar. Una, en realidad, en relación a esta última pregunta con niños víctimas, de destacar el trabajo con la unidad de víctimas y testigos de fiscalía, que también tiene otros operadores técnicos que no son fiscales, operadores judiciales, que da como muchas alternativas. Está bueno chequear que se estén utilizando esos recursos. Y en segundo lugar, por si llegaran a querer profundizar en estos aspectos, hay un curso también, el de herramientas de acceso a la justicia, que la mayoría ya deben conocer, en donde se comentan particularmente sobre estos temas de violencia y niños víctimas, y los diferentes procesos que se pueden establecer en la hora de protección, o si es penal, niño víctima, o sea, para que lo tengan en cuenta, porque bueno, podríamos hablar una hora más sobre este tema, pero como tenemos poco tiempo, y quería dar estas dos menciones. Y no sé, María Elena, si justo te vi. No, al revés, que me pareció muy bien que sepan que el curso lo buscan por UNICEF CIPIAB, herramientas de acceso a la justicia, y está online y es autoadministrado para todos. Bien, una última cosita también, comentarles en el chat, desde UNICEF nos dejaron los links para la guía completa y para la cartilla del documento. Igual lo encuentran en la biblioteca de UNICEF. Y bueno, de nuestra parte, más que agradecerles a Estefanía, a Esther por las excelentes exposiciones, agradecer a UNICEF por el apoyo, al Instituto Interamericano del Niño también por el apoyo. Y bueno, recuerden que esta exposición fue grabada y será subida
en el canal que tenemos de YouTube del CIPIAB a la brevedad. Así que buenas tardes y bueno, muy buena jornada para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Darcy, gracias, Marilena. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Vale, chao, Mati.